Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Nos encontramos hoy para tratar de conocer un poco la actualidad de esta nueva semana que empezamos, 12 de agosto, lunes. Como siempre, nuestro análisis de mercados. Vamos a tratar de dar una visión de cómo están los mercados y cómo van a seguir a lo largo de la semana a nivel técnico y fundamentales y las posibles opciones a nivel técnico y fundamentales. Así que damos paso ya al análisis de hoy. Y bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes, que veo una lista muy larga. Adelante, empezamos. Bien, recuerden rápidamente la advertencia de riesgo. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Y recuerden también que es muy importante elaborar un plan de trading o semanal o diario o mensual o cada 2 semanas, como queramos, pero súper importante tener un plan de trading semanal y, por supuesto, el control de riesgo. Control de riesgo es la base de todo pilar. Cualquier duda, consulta que cualquier cliente tenga con respecto a este apartado, por favor que se dirija a cualquiera de los analistas o a mí y estaremos a su disposición para la elaboración y entender cómo se elabora. En nuestra agenda semanal, contenido video webinar, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Recuerden que somos, en este caso, patrocinadores oficiales del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin. Síganos en la social media, tanto en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que para Twitter es muy fácil entrar en nuestro canal. Nuestro canal se llama AvaTrade Español. Hacen clic en la campanita y están suscritos de por vida. Recuerden que para poder contactar con nosotros en cualquiera de los números que tienen ustedes ahí en pantalla o a través de nuestro servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com, o en nuestro chat o a través del WhatsApp. Cualquier duda a su disposición. Recuerden que disponemos no solamente de las plataformas de MT4 y MT5 y también de la plataforma WebTrader o AvaGo, que es la aplicación en el teléfono móvil, sino que disponemos de nuestras otras plataformas como son AvaOption para poder hacer trading en opciones vanilla o en opciones knockout o barrera y AvaFutures para poder hacer trading con los contratos de futuros en futuros de la Chicago Mercantile Exchange, la CME, a través de la plataforma más versátil y moderna, en este caso, y más fácil para muchos clientes, como es AvaFutures en el MT5. Y por último, disponemos también de la plataforma de AvaSocial, que es una red social en donde usted, pues de una forma muy cómoda y sencilla, como están viendo en la imagen, pueden entrar a ver lo que hacen otros y copiarlos o seguirlos. Recuerden, AvaOption, AvaFutures, AvaSocial. Continuamos. Hoy los mercados, vamos a tratar de dar una visión rápida. Las bolsas de Asia subían en el inicio de esta semana con Japón cerrado por festivo, así como dice desde la Fed Bowman, que se abre a bajar tipos en septiembre, pero solo si los datos acompañan. O sea, todavía dejando un pequeño matiz de duda sobre lo que pueda ocurrir en septiembre, no justificándose que ya septiembre es la época para entrar con el inicio de bajadas. Y fíjense en la imagen que nos trae Fan News, donde Pictet dice que la regla de Sham y el paro en Estados Unidos no justifica un recorte de tipos de 0,5%. La semana pasada habíamos escuchado que posiblemente, tal como iban los datos y cómo habían estado el paro en Estados Unidos, etcétera, pues a lo mejor la Fed necesitaba ir un poquito más rápido con unas bajadas del 0,5% en vez de del 0,25, un cuarto de punto. Y salen desde Pictet y dicen que no justifica eso. Así que, bueno, de cualquier manera, sea 0,5, sea 0,25, lo importante es saber si, obviamente es distinto, pero lo importante es saber si va a empezar en septiembre o no. Así que estamos a la vuelta de la esquina en septiembre. Hoy Wall Street anticipa signo mixto en el inicio. Ahora lo vamos a ver directamente desde la plataforma de la semana marcada por la inflación. En criptomonedas, las criptomonedas extienden las caídas y el Bitcoin se hunde hasta la zona de $58,000. Bitcoin dice, la pregunta es, ¿puede que la liquidez china y rusa impulsar su valor a medio y largo plazo? Un dato muy interesante. Y ahí, como vemos también,
En la preapertura de la Bolsa de Nueva York apuntan a las subidas y hay que estar atentos a la inflación de esta semana, que es un dato importante, y los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con pocos cambios con el tecnológico. El Nasdaq registrando avances en el 0,23%, el 0,18% para el S&P y el 0,07% para el Dow Jones. Bien, continuamos. Un poquito tras una semana cargada de volatilidad como fue la semana pasada y un cierre de la misma al alza en un viernes en el que el Nasdaq subió un 0,51%, el S&P un 0,47% y el Dow Jones la semana pasada subió un 0,13%, a esos niveles que vemos de 18,564, 5,354 para el S&P y 39,539 para el Dow Jones. Continuamos todavía en un entorno de dudas sobre la evolución del ciclo económico, con unos datos macros que siguen apoyando la idea, en este caso, de una desaceleración suave, pero que el mercado comienza a cuestionar si la respuesta de los bancos centrales ha venido tarde y las implicaciones sobre la economía, etcétera. En esta semana de inflexión será protagonista el macro, Nahom, donde el miércoles se dará a conocer el IPC, este miércoles se dará a conocer el IPC del mes de julio para que el que se espera una ligera moderación hasta el 2,9% desde el 3,% anterior y vemos que antes de mañana, martes, se publicarán los precios de la producción. Así, Jackson Hole, que se celebrará esa reunión entre el 22 y el 24 de agosto, donde se esperarán mensajes tranquilizadores por parte de los miembros de la Fed y donde no hay indicios de que apunten a una recesión y no ven la necesidad de una intervención de emergencia y la puerta está abierta para comenzar los recortes de los tipos en la próxima reunión del 18 de septiembre, afirman los expertos de Bankinter. Así piensa Bankinter. Con esa mejora de la liquidez, las valoraciones tecnológicas más razonables y el potencial recortes graduales en la tasa de Fed a partir de septiembre, los inversores deberían tomar y afrontar esas turbulencias de verano con un enfoque constante en las oportunidades a largo plazo. Así dijo Sima Shah, estratega de Principal Asset Management. En este caso también tenemos unas subidas lideradas por una ganancia del 1% en Nvidia y las acciones de Starbucks que apuntan a una subida del 2,5% tras los informes que el inversor activista Starboard Value, que tiene una participación en el gigante de café, que quiere que la empresa tome medidas para mejorar el precio de sus acciones. La empresa de servicios públicos Hawaiian Electric también plantea dudas sobre su funcionamiento. Por otro lado, el Bitcoin vuelve a estar por debajo de los 60.000. En los mercados de materias primas, los futuros del petróleo suben por quinta sesión consecutiva, manteniendo las ganancias de más del 3%. Todo esto generado por las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo apoyaban los precios, estos precios que estamos viendo, en este caso de 80,29 para los futuros del West Texas y hasta los 77,62 en este caso para el crude oil West Texas. Por otro lado, en el cruce del euro dólar, con el euro subiendo ligeramente un 0,11% hasta 1,0928. El Bitcoin cae a la zona de 58.549 y el Ethereum recorta a la zona de 3,44% hasta los 2.590,75. El bono estadounidense de referencia ofrece un rendimiento de 3,95. En la agenda macro de la sesión no hay ningún tipo de referencia y hoy solo se conocería el informe mensual de la OPEP y el balance del presupuesto federal. Por otro lado, tenemos un poco cómo están los mercados actuales. Bueno, pues ahí tenemos que el Dow Jones en zona de 39,683, el S&P en 5.380, el Nasdaq en 18,658. Fíjense, todo en verde, un poquito de bajadas en este caso, en el caso del cacao, cocoa, 7.190, pero también tenemos ahí el oro en 2.482, la plata en 28. Como vemos, un poco de subidas para el platinum, cobre, palladium en 920, el Nikkei en 35.650 se recupera y el que ha retrocedido un poquito es el Russell en la zona de 20 de 2.084. Vemos que el VIX retrocede, se pone por debajo, en este caso, de los 19.25 y retrocede un poco todo este tema de la volatilidad. Así que tenemos ahí también para el mercado de las divisas 1,0924, el euro dólar, libra dólar 1,2759, ha subido un poquito el dólar contra el yen en 147,53, ha recuperado de nuevo esa pérdida de valor el yen,
obviamente desde la zona de 162 hasta la actual es bastante menos, pero con la caída que había tenido anteriormente hasta la zona de 142 ha recuperado aproximadamente 500 pips. Como estamos viendo, el oro en 2,482, el crudo oil en 77,69. Interesante el cruce del dólar contra el canadiense en 1,3723 y el euro libra en 0,8562. Seguimos. En el mundo de divisas vemos que la libra tiene dificultades para extender ese posible rebote. Fluctúa ligeramente por encima de 1,2750 y el aumento de las tensiones geopolíticas hacen que los inversores se alejen de los activos sensibles al riesgo. En el caso del oro, se pronostica a nivel técnico que está en modo de espera ante los riesgos geopolíticos y datos del IPC de Estados Unidos y predomina un sentido de cautela ante la ansiedad previa al IPC de Estados Unidos y los riesgos geopolíticos apoyando al dólar estadounidense. Por otro lado, el dólar contra el canadiense extiende sus rachas de pérdida en medio de precios firmes del petróleo con la inflación de Estados Unidos en foco. Y ahí tenemos también en este caso que en el pronóstico del precio del euro libra encuentra soporte temporal en la zona de 0,8550. Semana decisiva para la Fed, si bien se movieron con ciertas turbulencias en los primeros días del mercado de la semana pasada, se calmaron sobre el final de la semana pasada y la espera de los datos del mes, la cifra de inflación minorista en Estados Unidos previstas para este miércoles. Este informe es vital para las acciones que tomará la Fed en materia de política monetaria en septiembre y las semanas previas se hablaba de recortes de medio punto. Sin embargo, los ánimos se calmaron y el Banco Central no parece dispuesto a cambiar drásticamente su proceder y teniendo en cuenta que la inflación se mantiene un 50% por encima de las aspiraciones y que en definitiva las variables de consumo no son del todo negativas. Los pronósticos hablan de una nueva moderación en la inflación. Esto apuntaría a la decisión de la Fed de iniciar los recortes en septiembre, pero como quedó dicho, no sería de una forma violenta, sino más bien de una forma gradual. El caos reinante en los primeros días del mes se ha calmado demasiado, podríamos decir, y los datos de empleo quedaron ya muy por debajo de lo esperado. Las bolsas de Nueva York se recuperan lentamente, pero a paso firme de su caída de la primera semana del mes, o sea, anteriormente. En tanto, las bolsas de Tokio, que fue noticia el lunes pasado por su colapso, cubrió todas las pérdidas y el índice Nikkei cerró la semana con ganancias importantes. En el mercado de divisas, el euro se mueve en torno al 1,09 y la moneda única se encuentra a medio camino entre un quiebre entre el 1,10 máximo que tocó el día 2 y un quiebre entre 1,08 que dejaría de su lado actual sesgo alcista. Por el momento el euro parece preparado para hacer pie y dirigirse hacia la zona de 1,10, aunque difícilmente lo haga entre el lunes y el martes con los datos de inflación ya mencionados, sino esperando a que salgan esos datos. La libra esterlina estaría intentando asomarse a la zona de 1,28 y la libra deberá ahora superar 1,2850 para apuntar a 1,30, valor difícil de alcanzar en el corto plazo. El yen señales importantes, no ofrece señales importantes y su valor vuelve a estar vinculado a los avatares de los rendimientos del bono del tesoro. Si estos bajan, el yen crece y así se mueve estos días y para ello ocurra que deban crecer los chances de un recorte de tipos de la Fed que hasta ahora parece garantizado. Aunque sin confirmación alguna en el corto plazo el quiebre de 145,80 le daría algo más de aire a la caída de la moneda nipona. A la onza de oro no pudo el viernes con un 61,8% de retroceso de su baja a la zona de 2.445. La superación de tal nivel pondría al oro cerca de sus máximos históricos del 17 de julio en la zona de los 2.483. Recuerden que disponen de AVA Protect, la herramienta definitiva de gestión de riesgo, en donde con 6 sencillos pasos podrían activarla, como están viendo, haciendo icono en el icono de AVA Protect, tanto en WebTrader como en AVAGO, eligiendo la duración, viendo el coste y la fecha de expiración y completando la operación y listo. Su operación está protegida y está disponible en operaciones de Forex, oro y de plata. Bien, acabamos con esto, pero nos vamos directamente a nuestra plataforma de trading, en donde empezamos echando un vistazo, en este caso, al Bitcoin. Vamos a echar un vistazo en este caso al Bitcoin. Ahí tenemos en esta línea
que teníamos trazada de línea de tendencia bajista, vemos que ahora mismo está por debajo de todas las medias móviles, ya sea de 25, ya sea de 50, ya sea la de 200, está en la zona de 59.000. Recuerden que la zona de 57.000 es un nivel en este caso de importante, es un nivel importante en este caso de soporte. Y en este caso sería de resistencia en caída, pero es un nivel importante de soporte, la zona de 57.000. Así que no pierdan de vista de momento. Lo interesante es que volviera a irse por encima de esa media móvil de 200, en este caso en la zona de 61.943, como nos marca ese cuadro, y ahí estaríamos todavía con mucha más disposición a nivel técnico para poder seguir creciendo. En el caso del crude oil, fíjense qué pedazo de subida, ya ha subido por encima de esa zona importante de resistencia cerca de los 77, ya está en los 77, 79, para irse a la zona de la media móvil y sujetarse ahí sería en la zona de 78, 60. Muy interesante si llegara a ese nivel para poder seguir. Vemos todavía que a nivel de diario tenemos esa lateralidad en estas medias móviles y ese posible repunte de la media móvil de 25 para tratar de irse hacia arriba. Así que pendiente esos valores. Para el S&P, que me han preguntado mucho los clientes, vemos que ya ha superado estos tres niveles que teníamos anteriores de 5.170, 5.250 y 5.300. 40 aproximadamente, está en la zona de 5.380, claramente por encima de las dos medias móviles de 25 y de 15. Para irse a la media móvil de 200 tendría que irse a la zona de 5.527, todavía está un poco alejado en eso, pero el MACD no tiene ningún tipo de divergencia, tiene camino todavía para recorrer para irse a los 5.528. Si se fuera a esa zona de la media móvil de 200, pues sería el ideal para seguir pensando en alcanzar los niveles máximos de la zona de 5.727. Por otro lado, tenemos ahí el Nasdaq que se había salido de esta zona, de este canal alcista que teníamos, que rompió incluso por debajo de la media móvil de 200, la media móvil de 200 situadas en los 18.419, actualmente en 18.654. Sería muy interesante que se metiera de nuevo dentro de este canal y si obviamente lo viéramos que fuera la zona de 19.668, 6.70, entonces estaríamos en una gran disposición para ver de nuevos aumentos o incrementos. De momento, en este diario vemos todavía una continuidad de cruces de estas dos medias móviles de 25 y de 50 cayendo, pero obviamente la media móvil de 200 lo mantiene. No vemos ninguna divergencia ahora mismo con la media, con el MACD, con lo cual actualmente todavía podríamos ver algún tipo de movimiento en el Dow Jones, perdón, en el Nasdaq, y estaríamos pendientes a que se volviera a meter dentro de este canal. Libra yen que reacciona como el dólar yen en este caso, con un poquito de firmeza de nuevo para la libra y la dólar, en este caso más bien de pérdida de valor de nuevo en el yen, después de haber bajado a esa zona de casi 180, incluso por debajo, ha recuperado 188, ha recuperado 800 pips de toda la bajada que venía desde la zona de 207. Y vemos allí que actualmente está bastante alejado todavía de las medias móviles de 25 y de 50 y bueno, está acercándose en ese retroceso de Fibonacci a la zona del 50. Seguimos en este caso con el oro. El oro que lo tenemos ahí bien enclaustrado entre esos niveles de 2.350 y 2.467. Muy interesante porque estamos ya bastante más cerca de la parte alta de ese canal, en este caso lateralista, donde lo teníamos enclaustrado. Y sería muy interesante que se fuera por encima de los 2.467 y pudiera de nuevo alcanzar niveles máximos. No tenemos ningún tipo de divergencia en el MACD, está muy por encima de las medias móviles de 250 y 25. Ripple, que habíamos visto unos movimientos muy interesantes, en este caso volvemos otra vez a encontrar que después de ese movimiento alcista para irse a la zona de 0.65, retrocedió y de nuevo está tratando otra vez de reengancharse hacia arriba, está por encima de las dos medias móviles de 25 y de 50, se iría a irse a la zona de
de la media móvil de 200 en 0,5975. Estaremos pendientes a ver lo que ocurre. En el semanal del Dow Jones, muy interesante porque se ha parado en la media móvil de 25, no ha caído de ella. En este último día se mantiene por encima de esos 39.600 y habría que estar pendiente si es capaz de acercarse al valor de la máximo dentro de este canal alcista, que sería irse aproximadamente a la zona de 40.940. Así que pendientes a no perder ese ritmo. El gas natural, que de nuevo está pegando un salto, está casi parado en la media móvil de 200, tratando de acercarse a ella a 2.23.5. Y de momento también vemos un poquito de cruce en el valor de la zona de 25, de la media móvil de 25 y de 50, que están yendo al lado contrario hacia abajo, pero vemos una divergencia en el MACD a nivel diario y por eso ese salto. Así que estaremos muy pendientes a qué es capaz de hacer de nuevo y a dónde se quiere acercar de nuevo el gas natural en ese salto, o el posible toque de la zona de 25 y después volviera a caer a nivel técnico. Tenemos ahí, como hemos dicho, la libra yen, el euro dólar, que vemos claramente dibujando la zona de 1,0921. A nivel de semanal vemos claramente que podría acercarse a nivel máximo de la zona media de la móvil de 200 en 1,1065. Y el dólar contra la lira turca, muy por encima de ese retroceso anterior de Fibonacci y muy por encima del 100%, en este caso en 33,5, sigue poco a poco deteriorándose continuamente la lira turca frente al dólar. Ahí tenemos también el dólar contra el yen, en donde vemos que dentro de este canal que tenemos en estas dos líneas, en este caso de tendencia, de color rosado aproximadamente, está ahora ahí parado en los 147. Sería acercarse a la zona de el 100% de ese retroceso de Fibonacci, sería irse a la zona de 152. Le quedan 400 pips todavía para ello, pero tal como está haciéndolo, podría volver a acercarse a ese nivel. Cocoa, cacao, claramente cercano en este caso a, como están viendo, a la parte baja. Vemos ahí en 4 horas. En 4 horas lo tenemos ahí en esa zona, en ese nivel. Estamos en la parte baja de este canal y todo apunta, en este caso, a un posible o mantenimiento del precio lateralista, a una posible tratar de nuevo acercarse a esos niveles tan altos que en donde había llegado, pero le tomaría un poco de tiempo. Australiano contra canadiense, vemos que está en la zona de 0,90,55, un nivel en este caso de resistencia. Siguiente nivel de resistencia sería irse a la zona de 0,90,73. Dólar contra peso mexicano, muy interesante porque en este caso ha vuelto a perder de nuevo el dólar el valor y el peso mexicano se sigue revalorizando, como vemos en toda esta caída, ahora de nuevo por debajo de los 19, por debajo de esa media de ese Fibonacci de 100 en la zona de 18,81. Siguiente nivel de 61,8 sería irse aproximadamente a la zona de los 18,37. Tal como está, podría estar lateral o podría, aunque de cualquier manera en los cruces de medias móviles estamos viendo que todo va para arriba a nivel técnico. Bien, en el Eurostoxx o el Europa 50 vemos claramente que todavía tiene un acumulativo de medias móviles de 50, de 25. Vemos que estas medias móviles de 14 van hacia abajo porque están sobre la zona de los 4.800, pero la media móvil de 200, que está en la zona de 4.757, no es tan alejado y está ahora mismo en 4.698. Lo ideal a nivel técnico sería que él se acercara a este nivel de soportarse en la media móvil de 200 y de ahí podríamos seguir pensando que pudiera, en este caso, de nuevo, tratar de seguir expandiendo su subida. Y ahí tenemos el dólar contra el canadiense, que está bien por encima de la zona de 61,8, de todo ese nivel de retroceso marcado, en este caso muy atrás, en el febrero del 2020 hasta el 16 de mayo del 2021, que estamos hablando de la zona
de 1,47 aproximadamente a la zona más baja de 1,20, actualmente en la zona de 1,37 en el dólar CAD, está por encima del 61,8. Interesante pues que él pudiera tratar de romper en este caso el 1,3856, aunque en este caso si se sigue el precio del petróleo, entonces en este caso podría seguir cayendo el dólar contra el canadiense, como sabemos, y podría irse a la zona del 61,8 en 1,3642 y esperando a que no pierda ese nivel, porque si perforará podría seguir bajando en este caso. Así que vamos a dejarlo aquí. Creo que hemos comentado bastante bien la actualidad de cómo está la jornada. Seguiremos este próximo miércoles. Un saludo, que estén bien, buen día.